Porque las oportunidades para charlar y para reflexionar en temas sociales cuando uno está en la gestión en general escasean. No, siempre lo urgente está por encima de lo importante y la agenda se va alterando y un lujo compartir con personas que yo pensaba cuando estaba sentado, qué bueno que todos nos conozcamos de antes, porque eso quiere decir que venimos trabajando hace mucho tiempo en los temas sociales y que, como decía Daniel, tenemos un verdadero compromiso. Y tanto el Cholo como Toti y a Daniel los he conocido y he trabajado cosas o temas con ellos antes de ser ministro, y eso me parece que ayuda, así que de verdad un lujo y gracias por la invitación y el espacio. Tengo una ventaja, que es que como hablo último pude escuchar y tomar algo de lo que dijo cada uno, y tengo una desventaja, que es que posiblemente repita algunos conceptos. Pero brevemente, digo, para poner un poco el escenario, cómo estamos mirando esto del gobierno de la provincia de Buenos Aires en un área sumamente compleja. A veces algún periodista o algún amigo que no veo hace rato, cuando me llama, me saluda, me dice, ¿vos cómo estás? Y ponen como cara de pésame, porque tienen claro que probablemente sea una de las áreas más complejas. Yo creo que después de la de seguridad, seguramente, y tal vez la de salud. Y en esto tiene que ver con una visión de gobierno. Nosotros tenemos una gobernadora que viene de lo social, que tiene una particular devoción por el tema social y que lo ha priorizado. Y no desde el discurso, se puede ver desde los números, se puede ver desde la cuestión presupuestaria. Muchas veces se discute, acá hay gente que sabe mucho más que yo del tema, ¿no? Pero el planteo de qué es la inversión social, es decir, que cuando hablamos del mal llamado gasto social, yo prefiero decir inversión, ¿qué incluimos ahí? No son solamente los planes sociales, claramente también es lo que se dijo hace un rato, lo que tiene que ver con la mejora del hábitat. Y aparte este concepto de pobreza que hoy ha habido que ayornar de alguna manera la realidad que vivimos, y no es medir solamente la pobreza por nivel de ingreso. Es decir, tradicionalmente lo que se planteaba, y estaba bien que así sea, era que una familia para no ser pobre necesitaba una X cantidad de dinero. Si le entraba un peso más, dejaba de ser pobre. Cuando se movía alguna variable de la macroeconomía, volvía a la pobreza. Y ahí tiene que ver también, y me pareció interesante lo que dejó planteado el Cholo, que es, si no empezamos a entender que el mundo del empleo, que el mundo del trabajo ha sufrido cambios que ya están vigentes, no es que van a venir. Sí, probablemente muchos de los empleos de dentro de 10 años todavía no estén creados, y nosotros tenemos que trabajar para formar chicos y chicas que puedan entrar a ese mundo, y seguramente mucho de eso tiene que ver la reforma de muchas cuestiones de la educación pública de la Argentina, que están agotadas y que desde el gobierno nacional y provincial también estamos dando ese debate. Como definición menos técnica, le diría una que planteó la gobernadora el 1 de marzo de 2016, la provincia de Buenos Aires claramente duele, y duele cuando uno la recorre, duele cuando uno la camina, duele cuando uno ve el estado de muchos de los organismos que debiéramos dar soluciones, y que sobre todo al inicio de la gestión no teníamos ningún tipo de herramienta para eso. Al contrario, arrancábamos de muy atrás. Y después hubo que definir prioridades. La gobernadora siempre dice que lo más importante son las cosas que no se ven. Hacer las cosas que no se ven, que en general a los políticos o a los funcionarios nos cuesta, porque uno siempre tiene una tendencia, y los equipos que trabajan tienen una tendencia a hacer cosas y a mostrar lo que uno hizo, porque es el fruto del trabajo, del esfuerzo y de orgullo. Y muchas veces las cosas que no se ven, las reformas silenciosas, tienen que ver con eso. Cuando uno reforma, por ejemplo, el sistema administrativo de la provincia de Buenos Aires, muchos acá han estado en la gestión y otros la conocen desde distintos ámbitos, y se habla de la burocracia, de la cantidad de vueltas que da un expediente, de una provincia que recién ahora empezó a digitalizar su sistema. Bueno, atrás de todos esos expedientes, de esas carretillas, hay trámites de personas. Yo tengo un recuerdo muy claro, cuando llegamos a la gestión, había en un área del ministerio, acá en calle 55, un montón de expedientes en el piso, en una esquina, como pasa en muchas dependencias públicas. Y nadie lo tocaba y nadie sabía qué era. Y alguien del equipo pasó un día y miró, y tenían un cartel arriba que decía: inundaciones agosto 2015, muy urgente. Esto lo estoy contando, fue en diciembre. Quiero decir, a veces ese tipo de reformas, de cosas que no se ven, tienen un impacto directo en la gente. Y nosotros nos pusimos el año pasado a poner al día esa situación, como tantas otras de la provincia. Y hablábamos recién, o se planteaba recién, la cuestión alimentaria. Este es el gobierno que tomó un tema que no estaba en la agenda pública, misteriosamente. Ahora, bueno, acá están los que saben más de comunicación, pero es un tema que no estaba en la conversación pública, que no estaba en la discusión mediática, ni siquiera en la agenda de la gente, y sin embargo
afecta a 1.600.000 personas, que son los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires tiene lo que se llama el sistema alimentario escolar, donde todos los días 1.600.000 chicos reciben su alimentación. Esto no era un tema de campaña, no era un tema que estuviera en la agenda. La gobernadora en el mes de enero se sentó conmigo, lo planteó, lo puso como norte, empezamos a trabajar, y me quedaban también palabras de Daniel cuando hablaba de muchas de las cosas que hay que refundar y muchos de los debates que hay que dar en la Argentina. Un sistema que venía con 6 meses de deuda, que destinaba 6 pesos con 30 por chico para que almuerce en cada una de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, y que nosotros con mucho esfuerzo presupuestario, para que ustedes se den una idea, son este año 4.500 millones de pesos que va a invertir la provincia, o que está invirtiendo, mejor dicho, la provincia de Buenos Aires, en el sistema alimentario escolar, y que obedece una lógica no solo de la emergencia puntual, tiene que ver con un proceso entendido a mediano y largo plazo. Nosotros de verdad creemos en las políticas de mediano y largo plazo, entendemos que en materia social hay muchas cosas que vamos a iniciar nosotros o que vamos a potenciar y que seguramente verán los resultados 2, 3 gestiones para adelante, pero no creemos que es el único camino. Si nosotros no nos ocupamos de lo que los chicos reciben en los primeros 1000 días, y por eso en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia llevamos ya más de 220 centros de infancia o espacios de primera infancia creados, pensando en esto, en que ese chico que no recibió lo que tenía que recibir en esa etapa, cuando entra al sistema escolar, el sistema lo recibe, no está preparado para esa diferencia que puede haber, y el chico termina repitiendo, termina siendo expulsado. Eso se traduce en deserción, adolescencia, y ahí empiezan los desvíos de los caminos. Por eso tomamos ideas que venían de gestiones anteriores, y yo siempre doy el ejemplo del programa Envión, que me parece que es un programa que como concepto es absolutamente acertado para lo que es la realidad del conurbano y de los pibes en esa etapa de la vida en la que tenés que decidir si seguís por el asfalto o agarrás la banquina. Y el Envión, que era un programa que en algún momento se planteó que se iba a cerrar, nosotros no solo lo pusimos al día en su deuda, sino que duplicamos los montos que se transfieren a los equipos técnicos y a las becas, y lo potenciamos en la provincia porque entendemos que el Estado tiene que acompañar esos momentos. Y entendiendo también que en esta pobreza que hablábamos recién, hay una cantidad de gente que cuando mejora la situación macroeconómica puede salir porque tiene herramientas para salir, para acceder a un empleo de calidad. Y hay un porcentaje importante al que hay que acompañarlo desde el Estado, porque es un proceso de muchos años, de más de, recordaba recién Totti, cuando todo el proceso histórico de los planes sociales. Digo, hoy ya tenemos casi 2 generaciones que han vivido en ese contexto, y eso exige muchísima inteligencia de nuestra parte y seguramente romper con muchos modelos. Y uno de los modelos que creo que es importante romper y que empezamos a romper en marzo del año pasado tiene que ver con la política social metida para dentro de los edificios. Digo, los ministerios de desarrollo social tienen su razón de ser en tanto y en cuanto lleven la política al territorio como Estado presente, no como intermediario, no con sistema clientelar, sino como un Estado directo. Y en esto es una de las cosas que tal vez más orgullo me da, porque el equipo nuestro lo ha sabido hacer con mucho esfuerzo y con mucha voluntad de romper ese sistema. Nosotros, a través del Estado en tu barrio, que fue no un operativo circunstancial, no un operativo puntual en una temporada, no tenía nada que ver con la cuestión electoral, en un operativo que lleva a 1 millón de bonaerenses que pudieron hacer trámites, y que nace un poco cuando mirábamos con la ministra de Salud, allá por marzo del año pasado, la baja tasa de vacunación. Entonces el planteo era: ¿por qué hay tan baja tasa de vacunación si la vacuna está disponible, la vacuna es gratuita, la vacuna está en el hospital público? Porque la gente no está accediendo, porque la gente no va a tomarse un colectivo, no puede hacerlo, y tiene necesidad de que el Estado vaya a esos lugares. Y la presencia del Estado en muchos de estos barrios resultó una cosa novedosa. Y ahora estamos haciendo una cosa que es, yo entiendo, complementaria, pero también innovadora e interesante, que tiene que ver con un programa similar que se llama Cerca de Noche, que es: ¿qué pasa en los barrios del conurbano a las 6 de la tarde cuando todo se empieza a apagar y la presencia del Estado está limitada al accionar policial en alguna urgencia y en los lugares donde funciona algún sistema de emergencia médica y nada más? No hay una ventanilla donde ir. Planteaba Daniel el tema de las adicciones y yo comparto absolutamente. Digo, hoy no podemos plantear un horario para que un chico vaya a un CPA de 8 a 14. Porque esas no son cuestiones que se manejan en horario bancario, esas son cuestiones que surgen cuando surgen, y tiene que haber un equipo especializado para poder dar esa contención. Hoy lo estamos haciendo en 6 puntos bien calientes del conurbano, y la idea es seguir potenciándolo. Con esto me quiero decir, la situación es una situación compleja, que responde a muchísimas cuestiones que tienen que ver, algunas vienen de muchos años, otras tienen que ver con cuestiones estructurales de la Argentina,
pero hay una decisión firme de un gobierno de acompañar a los que más sufren, de tener un Estado presente sin intermediaciones, y por el otro lado una capacidad de diálogo muy importante. Lo planteaba Cholo cuando hablaba de la emergencia social que se sancionó el año pasado. La emergencia social fue fruto de un proceso de lucha, pero también de mesa de diálogo y de concertación, y de un Estado que escuchó y que supo adaptar a las posibilidades que tenía una demanda que era real. Y ese es el proceso que nosotros llevamos adelante, no solo con las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, con los municipios. Yo siempre digo, pregúntenle a cualquier intendente de cualquier signo político cuál ha sido la relación en función de los programas sociales y de todas las políticas de gobierno, y en esto sumo lo de la obra pública, porque yo comparto que es la gran generadora de empleo, y en muchas cuestiones de empleos, sobre todo para gente que por ahí no tiene el nivel de capacitación para acceder a otro tipo de empleos. Esa distribución de la obra pública ha sido una distribución absolutamente con criterio de equidad. En muchos lugares uno recorre y ve carteles y hasta a veces la gente se enoja con razón cuando está todo cortado o está interrumpido, pero ahí se empieza a ver esa obra por toda la provincia de Buenos Aires, que no solo genera empleo directamente en la cuestión de la obra. Ustedes saben que la obra pública implica alrededor de 14 otros gremios que trabajan vinculados. Bueno, en esa lógica estamos trabajando. Creo que romper, Toti hablaba de la libertad de los pobres, cuando el Estado puede dar la respuesta de manera directa y empodera a la sociedad civil. Ayer me tocó compartir con la gobernadora un almuerzo de la Fundación Banco Provincia, donde había 130 referentes o líderes de organizaciones sociales que trabajan en la provincia, la mayoría en el conurbano, en condiciones muy complejas y que no empezaron a trabajar ahora. Tienen un trabajo de 20, de 30 años, tienen un reconocimiento de su comunidad, que es muy importante también. Y nosotros estamos ahí para acompañarlos con cuestiones concretas, con apoyo económico, con construcción de centros comunitarios. Eso lo estamos haciendo, probablemente de manera silenciosa, no son los temas que los grandes medios generalmente difunden, pero eso tiene un impacto en esta red que hay que reconstruir, porque tenemos una sociedad, especialmente en el conurbano, que tiene destruido en muchos lugares el tejido social. Hay una palabra que yo la aprendí en mi época de la ciudad, leyendo informes sociales así de madrugada, cuando tenía insomnio, que me parece terrible, que era una palabra que ponían muchas veces los consejos de niñas, niños y adolescentes, que era: fulanita de tal no tiene capacidad de maternaje. Cuando el Estado decreta en un papel que una mujer que naturalmente está destinada a la posibilidad de ser madre, y el Estado determina que alguien no tiene capacidad de ejercer eso, es tremendo. Quiere decir que hemos fracasado como Estado y como sociedad en un proceso muy largo. Bueno, en ese proceso de acompañamiento es en el que estamos, y de verdad es que quiero nuevamente agradecer, porque me parece interesante que lo podamos charlar y que lo abramos a preguntas, pero sepan que hay una decisión política de un gobierno nacional y provincial que después de muchos años trabaja en conjunto el tema social, y esto no es menor. Esta coordinación, anoche hablaba con nuestro director de emergencia social, llegaba de Mendoza en el Hércules, que trajo el transporte, tiene un nombre más técnico, pero es la evacuación sanitaria más grande después de Malvinas que se hizo en la historia de la Fuerza Aérea, me lo decía el jefe de la brigada de Palomar, que trajimos a los internados que estaban del accidente de San Rafael. Y como en un momento terrible, porque lo que pasó fue una tragedia horrible, Estado provincial, el municipio de Malvinas, el gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa, los equipos de salud y desarrollo social y el equipo del gobierno de la provincia de Mendoza, en menos de 48 horas habían tomado control de una situación, salvaron una cantidad importante de vidas por la velocidad con la que se las pudo asistir en primera instancia en San Rafael, y hoy están, salvo 4 casos que por razones de salud no se pueden trasladar, están todas las familias de vuelta que hay en la provincia de Buenos Aires, y todos los accidentados con cuidado médico. Esto como un símbolo muy pequeño de lo que implica ese concepto de trabajo coordinado y de acompañamiento. De mi parte nada más, y nos quedamos disponibles para las preguntas. Gracias.